Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a continuar nuestro estudio esta noche. Vamos a leer el capítulo 5, siempre de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Así que, con nuestro oído atento y nuestro corazón listo, presto y dispuesto para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persuasión todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley es esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieseis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Aquí continúa el apóstol Pablo, pues, la situación que estaba él tocando aquí en la iglesia de Galacia, la ley. Y como él les dice, si ustedes estaban bien, ustedes llevaban bien la doctrina, ¿quién los llegó a confundir? Había llegado alguien, y alguien dentro de la iglesia estaba dándose la situación que estaban siendo obligados, que para pertenecer a la iglesia de Cristo tenían que circuncidarse. Y entonces él está diciendo, de nada sirve, ojalá que se mutilen los que los persuaden, dice él. De nada sirve las obras de la carne, sino la de la ley, la del Espíritu, la de la gracia. Las obras de la ley son contrarias a las obras de la gracia. No nos sirve de nada cumplir las obras de la ley si Cristo no está con nosotros. Y por eso él, aquí al final del capítulo, él hace el listado y él dice, estas son las obras de la carne y estas son las obras del Espíritu. Y realmente cuando nosotros vemos el listado que él está marcando aquí, es un listado
tremendo. Dice el verso 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto. Quiere decir que, como ellos estaban obrando a través de las obras de la carne y estaban manifestando ellos estar bajo la ley, terminaba cumpliéndose y haciendo cada una de estas obras. Por eso él dice: por esto los amonesto. Sin embargo, dice él, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas, ¿qué ley puede haber del amor? ¿Qué tanto se puede normar lo que se puede amar en un grupo? ¿Qué ley puede haber contra el gozo, contra la paz, contra la paciencia, contra la benignidad, la bondad? ¿Qué ley puede aplicarse? Por eso él dice: contra tales cosas no hay ley. Estas obras son las que deben manifestarse en la iglesia de Cristo, porque son el fruto del Espíritu. El fruto de la carne es el otro listado. El fruto del Espíritu es este. Así que es perfectamente válido para nosotros. Dice el verso 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también como el Espíritu. Quien nos redimió, quien nos dio vida, fue Jesucristo. Quien vino después como el Consolador fue el Espíritu Santo. Y en nosotros debe manifestarse no envidias, no ira, ni celos, ni contienda, sino debe manifestarse el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la bondad, la fe. De estos son los frutos que deben manifestarse en nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces tristemente nosotros vemos desunión, vemos celos, envidias dentro de la iglesia? Cuando se está dando eso, es porque son las obras de la carne las que están resaltando. Pero cuando nosotros vemos dentro del cuerpo de Cristo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, entonces esas son las obras del Espíritu. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué es lo que se ve? ¿Y qué es lo que se evidencia en cada uno de nosotros? Porque no vamos a venir a acusar a los demás, primero nos vamos a examinar nosotros. Así que vamos a platicar con el Señor, vamos a hablar con Él, vamos a examinar nuestro corazón una vez más. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué frutos son los que se ven? ¿Los de la carne o los del Espíritu? Porque el apóstol está diciendo aquí que si vivimos por el Espíritu, entonces que andemos como el Espíritu. Así que vamos a hacer ese análisis de nuestra vida y le vamos a decir al Padre que queremos que los frutos del Espíritu sean manifiestos en nuestra vida. Así que vamos, hermanos, platiquemos con el Señor y entreguémosle nuestra vida para que Él sea reflejado en nuestra vida. Que Dios los bendiga.